Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. Hoy tenemos una banda invitada muy especial desde Perú, Memorias de un Despertar. Hoy contamos con la presencia del señor Marcel Perán. ¿Cómo está? ¿Cómo está el clima allá en Perú? Pues estamos en un invierno que parece verano, así que el clima está bastante bueno. Aún puedo utilizar estas camisas de manga corta. Polos le decimos aquí, así que está muy bien por acá. Gusto de conocerte, José. Gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a usted por su tiempo, por esta oportunidad, ahora sí que por la cultura de conocer un poco más del estilo musical de Perú. Ahora sí que, bueno, yo radico en México, es un estilo supongo muy diferente y de verdad es un privilegio el poder hablar con usted y conocer un poquito más de su banda. Pues aquí estoy para responder todas las preguntas que tengas, José, y el agradecido en verdad soy yo. Bueno, para empezar me gustaría conocer un poquito más de su inicio en la música, cómo llega esta pasión por crear composiciones desde cero. Pues bueno, yo creo que yo me inicié con el primer disco que recibí, que fue de AC/DC. Recuerdo un disco muy antiguo, que no recuerdo cómo se llamaba este disco, pero me lo regaló mi primo mayor que yo, por lo menos cerca de unos 10 años mayor que yo. Mi primo era metalero en aquella época, ¿no? Mi primo nació, estaba en la época de los ochentas, y el heavy metal en la época de los ochentas era algo que estaba muy de moda. Entonces mi primo me regaló primero un disco de AC/DC, y después me hacía escuchar una banda llamada Iron Maiden, ¿no? Que en esa época también estaba muy famosa. De hecho, recuerdo que me hizo ver este Rock en Rio del año 85 en su VHS, que en aquella época existía esta tecnología que ahora es antigua. Y cuando vi el concierto por primera vez, nunca había visto un concierto heavy metal antes, me quedé muy sorprendido de ver a Bruce Dickinson haciendo un show increíble y las ropas y el escenario, se veía todo increíble y la voz poderosa y la música que transmitía mucha fuerza, ¿no? Entonces, eso me animó muchísimo a empezar a recolectar más música de este estilo. Después me hizo escuchar una de mis bandas favoritas, bueno, un solista de mis favoritos que se llama Yngwie Malmsteen, que es un sueco que también ya es veterano y tocaba un estilo de música neoclásico. Así que apenas pude, ya estando en los últimos 2 años del colegio, logré conseguir una guitarra de muy baja gama y empecé a sacar al oído poco a poco las canciones, ¿no? Y como me gustaba también la música y mi papá tenía un piano, empezaba también a tratar de aprender a tocar piano, así que estaba entre el piano y la guitarra, tratando primero de imitar las canciones de estas bandas, ¿no? Después llegaron Halloween, llegaron bueno, varias bandas más, ¿no? Entre otras. Así que así me inicié, un poco con el deseo de poder emular esta música tan maravillosa que me transmitía tanta energía y tanta fuerza. A los 15 años aproximadamente, 16 años. Que por lo general es cuando nace como esa pasión, ¿no? Esa curiosidad de, Y pues como de querer experimentar, ¿no? De querer como componer algo o crear algo desde cero por nosotros mismos. sí, bueno, de hecho en mi caso el deseo era de tocar esa música, ¿no? No, ni me imaginaba que podría componer alguna vez. Me parecía, creo que lo veía como muy lejano. Ya para mí era bastante aspirar a sonar algo parecido a lo que sonaban esas guitarras, ¿no? Entonces, lo único malo es que yo no tenía muchos amigos músicos, así que no tenía mucha facilidad de avanzar rápidamente en ese campo. Pero, bueno, fue avanzando poco a poco. Claro, claro. Bueno, yo personalmente me surgió una duda en cuanto al nombre de su banda, por así decirlo. ¿Cómo nace la inspiración para el nombre? Bueno, Memorias de un despertar nació porque cuando yo tenía, bueno, cuando era muy joven, tuve un sueño que yo pienso seriamente que me conecté con una vida pasada. Yo creo en la reencarnación, por ejemplo, ¿no? Y con todo respeto para quienes no lo hacen, pero yo tuve un sueño tan vívido de una época pasada que me impactó tanto que cuando desperté sentía como que estuviera, o sea, como que eso hubiera sido que algo que pasó realmente. Entonces fue de hecho esa experiencia la que me llevó a querer componer. Y las primeras canciones que empecé a hacer fueron las que salieron después en el álbum del año 21, pero estamos hablando del año 97, que quise ponerle música a esta historia y la quise contar. Así que es por eso que se llama Memorias de un despertar, porque era como que yo acababa de despertar y estaba recordando, pero no esta vida, sino vidas pasadas, ¿no? Así que tiene que ver con eso de Memorias de un despertar. El nombre lo elegí en aquella época y lo mantuve. Wow, la verdad yo pensaba que era un concepto más como de
por memorias me lo imaginé que era más como por la parte de componer. Pues a fin de cuentas, cuando creas una canción, creo que es como hacer como un recuerdo o hacer como una inspiración de una historia. Entonces pensé que iba por Mm. ahí, por esa parte. Sí, no, tenía que ver con recordar parte del pasado, ¿no? Ah, pues es muy bueno saberlo. Muy, y muy buena elección de nombre, es muy llamativo. Sí, yo al principio pensaba que era muy largo, pero me gustaba mucho, sobre todo lo que transmitía, ¿no? Porque nuevamente algo que para mí siempre es importante es el propósito de cada cosa, ¿no? Cada canción nace con un propósito, el nombre tiene un propósito, o sea, en general todo lo que hago, sea a nivel de trabajo o a nivel de la música, siempre responde a un propósito, a un fin. Así que, por más que el nombre me parecía largo en su momento, y la gente cuando lo escuchaba me decía, qué nombre tan extraño. Claro que en aquella época yo no podía decirles que era de un sueño de una vida pasada porque me iban a tildar de loco, ¿no? Ahora ya la gente está con mente más abierta para eso. Pero me gustaba, así que lo mantuve. Pues muy buena marca de nombre. La verdad es que sí Gracias. llama mucho la atención. Retomando 2021, presenta su primer trabajo que es Ira y Sacrificio. Sí, correcto. ¿Cómo fue la composición de estos temas? Bueno, la mayoría de esas canciones las compuse precisamente veintitantos años antes, en el año 97, que ya yo estaba con un nivel de guitarra mediano, porque nunca tuve un nivel demasiado bueno con la guitarra o el piano, pero ya podía componer. Entonces, fue entre los años 97 y 2000 que empecé a componer las canciones, pero lo hacía con amigos y por ahí con el poco dinero que conseguía yo grababa los demos en un estudio de otro amigo. Pero la verdad, las canciones, tengo los demos de aquella época quedaron empolvadas, ¿no? Después del 2000 y poco antes del 2000 yo tenía que dedicarme ya a mi carrera, a mi trabajo, y veía tan poco probable el conseguir dinero para financiar la grabación de estas canciones que lo dejé ahí. Pasaron los años, pasaron los años, pasaron los años y en el año 21, no, en el año 20, que estuvimos con la pandemia, todos ahí enjaulados en las casas, yo estuve de viaje por trabajo y de hecho me encontró la pandemia en Colombia, en Bogotá. Yo soy de Perú, yo vivo en Lima, pero estando en Bogotá trabajando me agarró la cuarentena y me tuve que quedar ahí 4 meses, me quedé en Bogotá. Y en ese tiempo, pues felizmente ya tenía más presupuesto, estaba con un poco más de tiempo libre y un amigo que siempre había sido un seguidor de la música de aquella época me animaba, Marcel, pero ¿por qué no sacas adelante el proyecto? ¿Por qué no lo grabas? Y en ese momento, pues bueno, ahora ya tengo la posibilidad de financiar por lo menos una canción y me puse a buscar músicos de sesión, o sea, porque yo no tenía amigos, salvo un amigo que se llama Julián Castro, que es el que toca la guitarra en ese disco en la mayoría de las canciones, no tenía otros amigos músicos. Así que empecé a buscar músicos por internet y encontré músicos, los mejores músicos que puedo haber encontrado y soñado, los encontré. Así que le saqué mis demos, los encontré, se los mandé a mi amigo Julio, que es guitarrista y también productor, y le pedí que las grabe, ¿no? Que me haga las guitarras, que me haga los bajos, que me haga la secuencia de batería, porque ese disco no tiene batería de verdad. Y con eso yo contacté a los cantantes y les pedí que las empiecen a grabar. Y salió la primera canción que se llama Más grandes que Dios, también con todo respeto para quienes son religiosos, no tiene que ver con Dios, es parte de la historia. Y sonó tan chévere que me animé a seguir con el disco y después ya no quería parar hasta tener el disco completo. Y fue ahí que me conecté con la posibilidad de poder darle luz a todas las canciones, pero completar las que no tenía, porque no tenía el disco completo, porque no completé el proyecto en aquella época, pero el 70% ya lo tenía compuesto. Así que fue así que se dio. Entonces las composiciones están en su mayoría. Y El Peregrino, que es una canción que gusta mucho de ese disco, yo no la tenía. La tenía en la mente, pero yo tenía años sin tocar, tenía años sin componer. Así que tuve la inteligencia de pedirle a mi amigo Davis, que es el vocalista, que me ayude con la canción. Y él compuso la canción El Peregrino. Y después me contacté con un guitarrista que también es genial, que se llama Lucky Sparks, que haga las guitarras. Le di la melodía, le di la letra, él hizo las guitarras y salió una canción increíble. Entonces, de esa forma completé una canción que no tenía, ¿no? Así. Bueno, esto es un poquito más pregunta personal, pero Sí, sinceramente, ¿ha escuchado usted del legado de una tragedia? por supuesto. De hecho, me enteré de ellos por seguidores españoles. O sea, yo no los conocía, pero unos seguidores españoles en los videos que yo tengo en YouTube me ponían de comentarios
que le hacía acordar esto a algunos de los discos, creo que los primeros de Legado de una Tragedia. Y yo, ¿qué es Legado de una Tragedia? Yo no conocía el proyecto, ¿no? Y después me puse a buscarlo y me encontré un proyecto gigante, ¿no? De hecho, me compré el último disco. Bueno, es un poco oscuro para mi gusto, pero refleja pues un poco lo que el autor quería reflejar, pero es un súper mega proyecto, ¿no? Es súper mega proyecto, así que cuando averigüé de la banda o del proyecto me quedé muy contento porque creo que tal vez es la mejor representación de power, de ópera metal en español que existe en el mundo. Es genial. Sí, es que sinceramente, bueno, no es que me guste comparar, pero hace días que escuché Ira y Sacrificio, pues me acordé por completo. O sea, bueno, soy fan de Regalar una Tragedia, pero sí noto tanta. Hay muchas cosas que son muy parecidas en el estilo que me quedé muy sorprendido. Eh, Realmente Ira y Sacrificio es un disco con mucho potencial y ver la magnitud con la que llega cada canción es impresionante. Entonces, al escucharlo, me sonaba Legado a una Tragedia. Por eso tenía como esa curiosidad de decir, igual por ahí en los 2000 no sé, que Legado a una Tragedia, que creo que el primer disco salió en 2008. Entonces Mira. dije, igual y había alguna curiosidad por ahí. Pues mira, yo te confieso, yo no los conocía. Y de hecho, como te dije, las canciones yo las compuse entre el año 97 y 2000, la mayoría, salvo El Peregrino, que esa sí es una que compusimos al final. Así que no había forma de poder de copiarlos, ¿no? Yo no los conocía tampoco. De hecho, hay una canción que se llama Leiden, que muchos piensan que me he copiado de Rata Blanca, pero Rata Blanca sí es mucho más antiguo que yo, o en todo caso que esa canción de Leiden. Y yo sí recuerdo que me gusta Rata Blanca, entonces muy posiblemente me influencié en todo caso por Rata Blanca o por... Bueno, tiene mucha influencia de Iron Maiden también. Si escuchaste bien Ir a Sacrificio, tiene mucha influencia de Maiden por los riffs, por las armonías de guitarra. Así que, bueno, es una combinación de todo. Finalmente la música, ¿sabes, José? Eso es algo que me queda clarísimo. La música ya existe y las armonías también existen. Lo que pasa es que uno hace pequeñas variaciones guiado por diferentes inspiraciones. Entonces, de una forma u otra, siempre una canción se va a parecer a otra. Así que, pero yo me quedé muy contento cuando me compararon con este proyecto y después lo escuché, me quedé muy sorprendido, ¿no? Ese chico es un genio, es un muy bueno. Me refiero al compositor, que no recuerdo su nombre ahora, pero Joaquín en Padilla. español. ¿Cómo se llama? Joaquín Padilla. Joaquín Padilla es un capo, como decimos en Perú. Sí, sí, sí. Pues casualidades de la vida. Yo también creo que la música, pues más que un plagio, creo que ciertas inspiraciones siempre se quedan y a fin de cuentas, pues creo que siempre van a haber como ciertas características en las canciones que se van a parecer, por más Sí, o por más original que sea uno, va a haber algún ritmo, alguna parte que casualmente va a sonar igual a otra canción en el mundo. sí, sí. Y sabes que algo importante que yo recuerdo ahora, en aquella época cuando yo recién empezaba en las composiciones, una de las cosas que me detenía muchísimo era precisamente el temor a que se parezca mucho a algo o a que yo estuviera copiando alguna canción o melodía. Y eso me detenía, pero muchísimo, ¿no? Claro, en aquella época yo no tenía la autoestima que tengo ahora. Y ya de viejo me di cuenta que si se parece, pues se parece, ¿no? Digamos, uno no lo hace con esa intención. Y sobre todo, yo creo que me privé y yo tuve la oportunidad de hacer mucha más música porque tenía bastante creatividad, pero ese temor que tenía me detenía mucho. Entonces, ahora lo que yo pienso es que si uno realmente le mete corazón y en todo caso mi proceso de composición siempre tiene que ver con un sentimiento que deseo transmitir, con una historia obviamente que está detrás. Entonces la melodía que surge, si me conecto y me gusta, la lanzo, ¿no? No me pongo a pensar a quién se parece precisamente para no detener el proceso creativo y de esa manera impedir que la canción salga, porque puede tener un potencial también bueno, ¿no? Si me gusta a mí la canción y siento que va con lo que quiero transmitir, pues aunque se parezca a otra canción, sale. Así que sí, Claro, claro. Y cuando uno pone las cosas desde el corazón, también va a haber mucha gente a la cual también, aunque se parezca a algo, lo va a sí. hacer propio y Y lo con va a respeto, ¿no? Si se poner parece, también. pues bienvenido, pero nunca es un intento de plagio de beneficiarse de otra composición para nada. Claro, claro. De estas composiciones de Ira y Sacrificio, de su primer trabajo, ¿cuál fue el tema que más disfrutó componer?
Uy, la verdad, todos. O sea, todas las canciones, hasta ahora no me canso de escucharlas, la verdad. De repente hay una emoción diferente con cada una de ellas, porque una de las que más me gustó, bueno, que todas me gustan, pero a ver, algunas que resaltan son, por ejemplo, Leiden, ni qué decir. Recuerdo que Leiden fue la primera canción que compuse. La letra no es mía, la letra la hizo un amigo que era vocalista en aquella época de mi banda, porque yo en esa época no escribía mucho, pero recuerdo cuando me dio la letra, yo le conté obviamente la historia, ¿no? Y cuando me dio la letra y lo escuché cantar con su voz, porque él tenía una buena voz, un buen registro, se me erizó la piel y me puse muy contento, ¿no? Entonces, esa fue una emoción muy fuerte de sentir que una canción mía podría tener potencial de sonar bien y de transmitir emociones, que es lo que para mí es más importante. Pero otra canción muy importante para mí es Más Grandes que Dios, yo no tenía un nombre para esa canción, tenía la letra, tenía la melodía, tenía los arreglos de la guitarra, pero no tenía el título, ¿no? Pero sabía de qué trataba. Era básicamente el momento en el cual los cinco se rebelan ante Dios porque le echan la culpa de no haber cuidado a su mentor. Así que esa canción me parecía muy bonita. La letra particularmente me gusta mucho. Ahí sí participé en la letra, en la melodía obviamente también. Y esa canción me gusta mucho porque la melodía me parece pegajosa, la letra es muy interesante. Digamos, el desafiar a Dios en una canción, yo recuerdo que lo escuché por primera vez en la ópera rock que se llama Jesucristo Superstar. No sé si la conoces, es muy Sí, buena. sí. La canción que se llama Getsemani es una canción que la canta Jesús, en la cual, más que un reproche, le dice, ¿por qué quieres que muera? ¿Por qué quieres verme sangrar? No voy a sangrar por ti. Es como un reclamo de Jesús a Dios y me parece, cuando escuché esa canción por primera vez, me pareció maravilloso. O sea, el concepto, ¿no? No es mi deseo de ir en contra de una divinidad, simplemente me parecía muy interesante ese concepto. Así que de alguna manera yo quería transmitirlo en esa canción. Así que esa canción también tiene un alto impacto. Pero, y una tercera canción, y con eso ya me detengo, que me gusta mucho, se llama El despertar de Leiden, porque esa también fue una de las primeras canciones que compuse, ¿no? No sé si las tienes ubicadas por nombre, pero esta canción es la que tiene algo así como un coro gregoriano en el medio, de varias voces, ¿no? Que hizo el cantante, que quedó súper bien. Y esa canción me gusta mucho porque es un momento crucial en la historia en la cual el protagonista, que es Leiden, que se estaba portando mal por 7 años, destruyendo el universo, el mundo con sus poderes y junto con sus amigos, llega un momento de duda, ¿no? De duda si lo que están haciendo está bien, si lo que están haciendo realmente los va a redimir, si lo que están haciendo realmente los lleva por el camino que ellos querían seguir. Y esa duda es interesante llevarla a la canción, porque si te das cuenta, la canción no tiene coro, o sea, la canción es como una historia, o sea, todo es diferente. ¿No? Y la parte de las voces gregorianas, mi intención era precisamente mostrar lo que podía hacer sentir en su cabeza las voces del mal y las voces del bien que se juntaban para tratar de llevarlo a un bando o al otro, ¿no? Y después de esa parte viene en la que él ya, digamos, se decide por el bien y como que manda al diablo. Y me gusta mucho, ¿no? Y al final como que ya cansado de ese esfuerzo tan grande que hizo a nivel emocional sobre todo, es que toma la decisión de poder enfrentar al mal, ¿no? Y la siguiente canción es precisamente El Peregrino, ¿no? Pero en verdad la idea es que en ese momento él tenía que ya contactar a sus amigos y tratar de hacerlos entrar en razón como él. Así que esa canción a mí me gusta muchísimo. No es muy comercial, pero me gusta mucho por eso, por lo que representa. ¿Cuál fue la canción que que se le complicó más trabajarla? En ese disco, yo creo que todas, porque no tenía experiencia haciéndolas. Sí, yo diría que todas, todas las canciones en esa época no salían fácil. No tenía mucha confianza en lo que hacía, no, todas. Pero, digamos, lo que te puedo decir es que cuando llegó el momento de componer El Peregrino, no se me ocurría absolutamente nada. O sea, yo sabía lo que tenía que comunicar en esa canción, pero no se me ocurría ninguna melodía. Y como ya ni siquiera tenía guitarra, yo vendí mis instrumentos, recién me compré unas guitarras para seguir componiendo. Entonces, yo diría que El Peregrino fue la más difícil y de hecho no la pude hacer. Pero cuando me dieron la melodía, la letra salió súper rápido, ¿no? Que es también una de las letras más largas que he hecho, son como 400 palabras. Es una letra larguísima, porque casi en ninguna parte se repite, salvo el coro, ¿no? Que eso. De estas primeras 13 canciones, ¿hay alguna que haya escrito
Que digamos cuando haya sido más joven, alguna otra canción que lo haya marcado, que lo haya inspirado como para componer alguna de las 13. Eh, o sea, antes de estas canciones, si compuse alguna antes, no. No, 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 o sea, me comentaba que por DC, que por Iron Man se había inspirado para componer. Sí. ¿Hay alguna canción, alguna letra de alguna canción que le haya marcado tanto que haya querido Ah, sí. componer? Sí, ¿Sí? claro. De hecho, hubieron como dos, una canción y una banda, ¿no? O sea, una canción también es antigua del 85, que yo la escuché en el 90 y tantos, que se llama We Stars. Es una canción, en esa época estaba de moda hacer canciones para llevar fondos de ayuda a África. Entonces salió una versión con cantantes de pop muy conocidos como Michael Jackson, bueno, Mm, varios más conocidos. Y salió en su momento también una canción liderada por Ron James Dio, que se llama Stars, que juntó a cantantes de la época, cantante George Preston, el cantante de Dokken, el cantante bueno, de varias bandas y guitarristas talentosísimos, bateristas, y lo que hizo fue grabar una canción en la cual todos colaboraban y esos fondos fueron para África. Bueno, en esa canción fue la primera vez que yo me conecté con la idea de ópera metal, porque en esa canción la melodía la compartían diferentes cantantes con diferentes timbres de voz, con diferentes matices. Y cuando escuché esa variación de voces en una misma melodía, cada uno con su estilo, me conecté con ese potencial. Qué maravilloso sería escuchar que una historia pueda ser interpretada por diferentes personajes como una obra musical, en verdad, ¿no? Como una ópera, en verdad, pero con heavy metal. Entonces, fue esa canción que me movió muchísimo el deseo de poder hacer ese tipo de música con diferentes cantantes. Pero un proyecto también me gustó muchísimo fue Rhapsody, que ahora se llama Rhapsody of Fire, pero en aquella época se llamaba simplemente Rhapsody. Su primer álbum se llamaba Legendary Tales. Y ahí con Fabio Lione y Luca Turilli, pues hicieron un disco que a mí me encanta, un disco magistral. Y fue la primera vez que escuché un disco ya conceptual, épico, ¿no? Que se basó un poco en lo medieval, que era lo que yo quería. Y transmitía unos arreglos, bueno, Luca Turilli es un genio para mí, ¿no? Entonces, esos dos proyectos fueron los que me motivaron a querer componer Ira y Sacrificio en todo caso, ¿no? continuando con la portada del disco, desde el primer momento tuvo una idea de lo que quería mostrar en la presentación de su primer trabajo. Pues yo creo que en parte, porque tengo un amigo que se llama José Luis Díaz Carranza, que fue el que hizo el dibujo. Todos los dibujos que aparecen, no todos, la mayoría de los dibujos que aparecen en ese disco, incluyendo la portada. Y lo que hice fue primero contarle a él mi sueño. Y mi amigo, muy inteligente, tengo la suerte de tener amigos muy inteligentes y muy talentosos. Él, aparte de ser muy inteligente, él era bueno escribiendo y escribía ya en forma épica. Entonces le pedí, ayúdame a convertir mi historia, mi sueño, en una historia, ¿no? Y le pedí que el ambiente, a mí me gustaba, siempre me gustó el mundo celta, la música celta. Entonces le ambiéntalo en la época medieval celta. Y lo que hizo fue, él escribió la historia, escribió una historia de 2.500 palabras aproximadamente, y entonces se trata ahora, yo quisiera que tenga dibujos e ilustraciones que puedan mostrar las diferentes escenas importantes de la película. Así que yo recuerdo que yo me iba a su casa cada vez que podía y le contaba la escena que quería y él, muy inteligente, la representaba, ¿no? Y él obviamente hacía muchas propuestas de su parte. Entonces yo no tengo la memoria exacta de, digamos, cada dibujo cómo fue que surgió, pero sí recuerdo que yo le daba mi opinión, no le decía qué es lo que yo imaginaba, ¿no? Y él, insisto, es como que tú te subas a un Lamborghini y te vas al cielo, ¿no? O un jet super, o te pongas el traje de Iron Man y o sea, la gente con la que trabajo tienen esos talentos tan grandes. Entonces tú le das un poco de información y ellos te hacen maravillas, ¿no? Entonces él hizo esos dibujos y recuerdo, de hecho eso me lo comentó él, que como no teníamos dinero, él lo hacía con plumones muy económicos y en cartulinas sencillas, ¿no? De hecho, los tengo acá, los dibujos originales, y están despintados, ¿no? Entonces es curioso, pero así fue que surgieron las imágenes. Pero yo sí tenía claro de qué quería comunicar. Entonces ya el detalle del diseño es lo que básicamente él aportó. Quizás yo no lo capté cuando escuché el álbum, pero ¿por qué el nombre de Ira y Sacrificio? Bueno, lo que pasa es que la historia trata de estos cinco que nacen con talentos potenciales y con un don de Dios, ¿no? Como para poder expresar su divinidad en el mundo. Este era algo así como el plan que tenía Dios en esta historia, pero son corrompidos por el mal, ¿no?
que llega en forma de peregrino. Entonces, pero para que lo que hizo el mal fue sembrar en ellos deseos de poder, ambiciones, algo así como valores oscuros, ¿no? Pero para que estos valores puedan germinar y puedan traducirse en acciones, que lo que el mal quería, que era estos cinco, utilicen sus dones para el mal y no para el bien, necesitaba gatillar el deseo de hacer el daño. Entonces, parte del plan era matar a su maestro, que se llamaba Lotair. Entonces, la muerte de Lotaire, hay una imagen, no sé si tú la has alcanzado a ver, en la cual tú ves a Leiden llorando, gritando desesperadamente, sosteniendo el cuerpo inerte de Lotaire, y a los otros cuatro también llorando o reclamando, ¿no? Entonces, esa parte representa la ira, o sea, lo que gatilló el que la historia tenga un giro y, bueno, digamos, sea interesante, es precisamente la muerte de Lotaire, que hizo que todo el mal que había sembrado este ser en los cinco salga a flor de piel. Es ahí que viene la canción Más Grandes que Dios. Primero viene la muerte de Lotaire y después viene Más Grandes que Dios. Y con ese poder que tenía, junto con los instrumentos mágicos que le había entregado el peregrino, pues por 7 años estuvieron haciendo mucho daño en el mundo, ¿no? Entonces, eso es ira. Pero lo que pasa es que tienes que leer el libro, ¿no? En el libro, aquí está la historia en detalle. No se ve mucho el libro, pero en el libro, lo que sucede después de estos 7 años, que Leiden, en la canción El despertar de Leiden, se da cuenta que no están yendo por el camino que su maestro Lothair hubiera querido, es que intenta convencer a sus hermanos para que cambien de rumbo igual que él, pero ellos piensan que él lo está traicionando. O sea, ellos sienten que Leiden los está traicionando. Así que se da un enfrentamiento muy, muy épico entre Leiden con sus amigos. Eh, y la verdad, en algún momento de la batalla que no terminaba, y no ganaba ninguno, Leiden se dio cuenta que el daño que estaban sufriendo alrededor, porque eran batallas épicas, eran titánicas, eran como de dioses, él decidió quitarse la vida, ¿no? Entonces, más que quitarse la vida, él se sacrificó. Él decidió dejar que lo maten, ¿no? Para que se acaben las batallas o el daño. Esa es la parte del sacrificio, ¿no? Que ese sacrificio también generó otro cambio importante en la historia. Al morir Leiden, la conexión y vínculo que tenía el ser del mal con estos cinco, con estos cuatro que quedaron, se rompió. Y es como que ellos hubieran despertado. Entonces ya no siguieron haciendo el mal, ¿no? Y más bien, bueno, se medio desterraron por ahí, por el mundo, y de ahí surgió otra historia entre Alcuin y una mujer que conoció. Pero es por eso ira y sacrificio. Son dos momentos cumbres en la historia. Entiendo, entiendo. La verdad está muy interesante. Gracias. La verdad sí voy a comprar el libro, perdón. Sí, sí voy a comprar el libro porque pues a veces no te das cuenta de que a veces uno, por más que compone, por más que escribe, siempre como que la historia del libro pues es más amplia y Claro. Hace que hay uno más valore más, material, ¿no? sí, claro. Eh, Brincando a 2022 presenta su primer EP, Eleva tus alas al Ah, sol. sí, sí, sí. Sí, Eh, correcto. ¿Cómo, El single. cómo nace la inspiración de ese nuevo EP? Bueno, fue la primera composición que compuse, valga la redundancia, después de veintitantos años, ¿no? Porque recuerda que con Ira y Sacrificio yo no compuse nada nuevo, yo solamente escribí las letras que faltaban. Pero ya me había conseguido una guitarra, me había conseguido un pianito y empecé a conectarme con ideas, ¿no? Entonces, algo que yo siempre, en todo caso no siempre, pero en esta última etapa de mi vida, para mí ha sido importante siempre tratar de compartir un mensaje empoderador con la gente, ¿no? Respecto a la pregunta de cómo nació Eleva tus alas al sol, era mi deseo, primero que me conecté nuevamente con la inspiración de poder compartir un mensaje a través de la música. Y salió esta melodía con la letra. La letra salió también muy rápido. Y lo que yo quería era, bueno, no tan rápido, la verdad sí me tomó un tiempo porque estaba medio oxidado, pero yo sabía lo que quería componer, lo que quería comunicar. Y mi deseo era de lanzar un mensaje a aquellas personas que luchan por sus sueños o luchan por aquellas cosas que les parecen importantes. Y a veces la sociedad o el entorno te detiene o te dice que estás mal o te margina. Entonces la letra lo que buscaba precisamente era darle como un acompañamiento a estas personas de que no están solos o solas, ¿no? Y que sean conscientes que todos somos seres grandiosos, o sea, todos tenemos un potencial, yo creo, ilimitado. Entonces, mi objetivo era hacer una canción que ayude a que la gente se levante, ¿no? Y la vinculé mucho con el Fénix, ¿no? Porque a veces uno puede tener momentos difíciles en la vida y se derrumba y se destruye y piensa que ya no puede hundirse más,
pero uno puede, como el fénix, puede de las cenizas revivir y volar airoso, ¿no? Entonces, por eso conecté la historia, o sea, lo vinculé al tema del Fénix y le pedí a este mismo amigo Pepe Lucho que me hizo las gráficas del Iris Sacrificio, que me haga la portada. Así fue que nació Eleva tus alas al sol. ¿Cómo fue el meter un tema en inglés en ese EP? Ah, bueno, lo que pasa es que ya yo ya había trabajado con este italiano que se llama Alejandro Granato. Él estuvo, él participó en la canción Leiden y también participó en la canción El Peregrino. Es un gran cantante italiano que me gusta mucho cómo cantaba, ¿no? Así que hice la letra también en inglés porque quería incursionar con una canción en inglés de este tipo, ¿no? Y se me ocurrió pedirle al que grabe las voces, ¿no? Para tener dos voces diferentes. Y de hecho los arreglos vocales son un poco distintos entre ambas. Por más que la música es la misma, las voces tienen cosas algunas distintas, ¿no? La melodía principal se mantiene, pero arreglos, la parte de los arreglos vocales las hacen ellos, sobre la melodía principal que yo les brindo. Entonces ahí era interesante y quería probarlo. Fue por eso. ¿Y piensa en algún futuro volver a sacar algún tema en inglés? Tengo canciones grabadas en inglés que algún día las voy a sacar. Tengo por ejemplo, Más Grandes que Dios, la tengo en inglés, solo que se llama Greater Than God. También tengo El Peregrino en inglés. Esa sí la puse. Esa está en YouTube. El Peregrino en inglés, cantada por David, suena súper bien. O sea, toda la canción, aquí no tengo varios cantantes, está solamente cantada por él. También está Leiden en inglés. Esa creo que también está en YouTube. Y tengo algunas más, pero digamos, no. Sí, cuando encuentre la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer de todas maneras. Pero, por ejemplo, el álbum Reclama tu libertad, lo quiero sacar en inglés. Como es un estilo de música más, un hard rock melódico, más suave, más comercial, podría tener también eco en otros países con el idioma inglés, ¿no? Claro, claro. También en 2022 sacó un sencillo que es Valor. Sí. ¿Cómo fue la inspiración de ese tema? Esa canción, confieso que la compuse también en el año 97. Lo que pasa es que yo estaba con el proyecto de Memorias de un Despertar, pero en paralelo tenía una banda llamada Azares, que era una banda de hard rock, ¿no? Entonces yo compuse esa canción para la banda, para el proyecto Azares, y de hecho ahí me ayudó el baterista. Me acuerdo que fue un día a mi casa y estuve ahí apoyando mientras hacía la melodía de la canción. Y, y la compuse en aquella época, tenía otro nombre, se llamaba Ideales sin razón, no se llamaba Valor. En aquella época mi letra no era tan positiva, más bien era una letra de reclamo y de queja. Y decidí volver a sacarla porque siempre me gustó mucho, siempre tuvo un estilo como jarroquero la canción y quería meterle unas guitarras más agresivas, porque era los arreglos que tenía antes eran más suaves, ¿no? Así que la desempolvé, se la di a mi amigo Lucky, el guitarrista de Chile, para que haga los arreglos con un estilo bien hard rock, y se la di a Davis para que la grabe, ¿no? Y la cante y ya está. Entonces, lo que hice fue, lo nuevo de la canción fue la letra y los arreglos de guitarra que fueron más hard rockeros. Así ahí cambié la letra completamente. Y ojo, es un tipo de mensaje muy parecido al de Eleva tus alas al sol, si te das cuenta. Sí, la portada, ¿cómo surge la inspiración de la Ah, portada? mira, eso es bueno, buena pregunta. Esa portada sí la hizo un amigo llamado Beto Herbias. Él es el diseñador que también hizo la portada de otras EPs incluyendo Reclama tu libertad. La idea era la siguiente. eh, bueno, nuevamente la letra tiene que ver con poner la frente en alto y defender las causas que nos parecen justas, ¿no? Nuestros sueños o cualquier cosa que nos parezca importante al margen de la presión que tengamos del resto, ¿no? Así que mi intención era la siguiente. Tú ves que aparece un ciervo y aparecen unos lobos, ¿no? Y aparece el fuego y aparece arriba una luz. Bueno, la idea era que estos lobos representan al mal del mundo o a aquellos seres o aquellas personas que tratan de obligarnos a hacer cosas por sus propios intereses. Y el ciervo es como uno mismo, que a veces está indefenso, ¿no? Por diferentes motivos ante estas influencias. Eh, pero el fuego puede significar dos cosas. Por un lado, la posibilidad de que como el fénix se reviva y vuele, y por otro lado también son los fuegos de la oscuridad, ¿no? Del Averno. Pero al final arriba aparece una especie de, no paloma, pero una especie de figura es una especie de ave muy sutil, con una luz dentro de la palabra valor, ¿no? Que representa que siempre todos somos en esencia seres con un potencial ilimitado, ¿no? Eso es lo que representa la imagen. Nunca me lo habían preguntado antes, primera vez que me lo pregunta. Qué bueno. Wow, pues uno.
A veces no valora como todos esos significados que un artista le implementa a su obra. La verdad es muy llamativo y sí genera mucha curiosidad el cómo están los elementos. Sí, sí, es muy curioso, es muy llamativo. Gracias por la pregunta. Bueno, continuando en 2022 que también presenta otro EP, Se Huacal, pronuncia Takiorjo Wahai, o sea, la K como J, Takiorjo Wahai. Es una palabra en quechua. Sí. ¿cómo fue la inspiración de ese trabajo? Pues mira, sabes que cuando terminó Ir Sacrificio, yo sigo muy cercano a Julio. Julio, el guitarrista, él me apoyó muchísimo con la producción del primer disco. Y en un café que tuvimos, cuando yo volví de Colombia, nos reunimos después de Ir Sacrificio. Y recuerdo que estábamos en un café con vista a la playa, muy bonito, conversando de cuáles eran los planes para Memorias de un Despertar, ¿no? Y algo con lo que siempre me había conectado y él también era el pensar en hacer shows que fueran más allá de conciertos, o sea, shows que realmente transmitieran una experiencia mucho más completa. Digamos, un equivalente sería Sauron, ¿no? Con los tipos de conciertos que hace Sauron podría ser una referencia. Pero entonces la idea era, bueno, ¿y ahora cuál podría ser el tema de un siguiente álbum? Porque yo ya estaba componiendo pues la idea era que yo ya no tenía otra historia que contar porque mi historia ya estaba en Ir y Sacrificio. Entonces la idea que surgió conversando con él es, porque Ir y Sacrificio se basa en la cultura celta, que no tiene nada que ver con nosotros somos de otro continente. ¿No? Entonces, bueno, tenemos una cultura tan rica a nivel andino aquí en el Perú, bueno, incluyendo México, América en general, la cultura andina es muy importante y milenaria, ¿no? Bueno, y sobre todo tiene mucha riqueza a nivel de diferentes elementos, de la mitología en general. Entonces, la idea fue, ok, hagamos la precuela, o sea, creemos una historia que sea el origen de estos cinco de Kilkenny, incluyendo el origen del peregrino, pero en otra vida y en otro tiempo. Entonces no iba a ser directamente en Irlanda, porque si uno cree en la reencarnación, yo puedo estar hoy en Perú, pero mañana puedo estar en Rusia y así, ¿no? O sea, uno puede cambiar si uno cree en esto. Igual es una historia de ficción. Así que al margen de las creencias, esto es como una historia de ficción. Entonces la idea era crear una historia que pueda explicar el origen de estos cinco, por qué eran tan especiales, por qué eran tan unidos, que eso es algo que se explica mucho en el libro. Así que esa fue la conclusión a la que llegamos y yo me entusiasmé muchísimo. Así que ese fue el siguiente proyecto. El segundo álbum que iba a salir iba a ser originalmente Takiorko Wahai, pero como álbum. Pero por diferentes motivos no había forma de componer todas las canciones, así que se me ocurrió, bueno, haré un EP con solo tres canciones que ya sean representativas de lo que va a ser el álbum principal. Entonces aquí yo como no tenía historia, yo soy muy sincero, yo me apoyé en mi amigo Pepe Lucho, mi amigo muy inteligente que pinta y escribe muy bien, pues él es arqueólogo y entonces él maneja la historia del universo y se sabe de todas las culturas muchísimo. Entonces le conté este objetivo y le pedí que me ayude a crear una historia que pueda explicar el origen de los cinco. Él ya conocía obviamente el libro de Sacrificio. Así que él creó una historia alucinante en México, como sería, una historia muy buena que me gustó muchísimo y me conecté bastante. Solo que con algunas cosas medio extrañas porque a mi amigo le encanta el death metal, o sea, música muy fuerte y cosas muy sangrientas. Así que eh, y bueno, así que finalmente yo he hecho, digamos, he hecho una variación de la historia, he cambiado algunas cosas, pero la base de la historia se mantiene, ¿no? Entonces, el origen de los cinco es explicado en este primer disco. Y entonces, ahora sí, para hacer corta la respuesta a la pregunta, Tactior High representa, es un EP que presenta tres canciones que son parte de la historia que va a estar explicada en el tercer álbum, que se va a llamar Ira y Traición. No, también es que es impactante el cómo logra cómo logra unir tantos componentes que sí se vuelve como muy curioso, y uno quiere como saber más, pero a ver, regresando un poquito atrás, Sí. el Dios sí existe, o es también Ah, completamente inventado. bueno, aquí está Huiracocha como principal dios andino, era Huiracocha, el dios sol, pero un dios importante era el dios del trueno, el dios de los relámpagos, el dios de las tormentas que se llama Iyapa. Entonces, ese dios en esta historia es malo y bueno al mismo tiempo, ¿no? Y de hecho, hay dos deidades que son los padres de los cinco,
Uno se llama Raco Yibji y ella se llama Sipa Salpa, ¿no? Raco Yibji también es una deidad que creo que está vinculada a las montañas. Yo no domino mucho el tema de la mitología, pero tiene alguna función, ¿no? Puntual que no recuerdo bien cuál era. Creo que la protección de los humanos, entre otras cosas más. Y Sipa Salpa es la diosa de la fertilidad. Así que sí, son nombres que existen en el Perú, ¿no? O sea, sí, sí, igual que el malo de la película se llama Ran Raorco. Hay una canción en el EP que se llama La venganza de Ran Raorco. Ran Raorco también existe, o sea, como nombre, ¿no? Está vinculado a Orco significa montaña, si no me equivoco. Así que sí, existen, ficticiamente, ¿no? Obviamente. Claro, entonces sí, o sea, digamos, lo que son referencias por lo menos a los nombres, si son reales, ya nada más lo que vendría siendo parte de la historia de lo que sucede, ya sería lo que los que ustedes inventaron. Los personajes con sus poderes son reales, ¿no? Y Yappa lo presentamos como el dios del trueno y utiliza su poder en cada batalla épica que va a estar en esa historia, ¿no? Sí, Ese está muy padre. está bueno, está bueno. Sí, es que está muy interesante, la verdad. Ese Pep, siendo sincero, no lo he escuchado, voy a tomarme el tiempo de escucharlo. También es muy llamativo, muy atrapante la historia, más que nada. Eh, Anímate a hacerlo porque las tres canciones son muy diferentes. Es algo que a mí siempre me interesa, que las canciones no sean exactamente iguales, sean distintas y cuentan mucho de la historia, ¿no? La primera canción te cuenta, se llama La leyenda de la montaña de plata, te cuenta precisamente de los padres, del castigo que sufrieron. La segunda canción se llama El quebranto del Apu, que es una balada que no tiene nada de metalera, tiene arreglos andinos, que es algo que yo quería, pero que representa el lamento y el dolor del padre al ser separado de la madre, ¿no? Y de perder a sus hijos. Y la tercera canción se llama La venganza de Ran Raorco, que es cuando uno de los hijos mayores, que, bueno, no te quiero contar la historia, pero escucha las canciones, te van a gustar, confío que te van a gustar. sí, prometo que en una chance me voy a tomar el tiempo de escucharlos por completo. Esta está en YouTube Sí, también. están en plataformas, ¿no? Dentro, sí, en plataformas musicales como Spotify, está dentro de Memorias de un Despertar, está Kurko High y en YouTube también, o sea, sí. Tienen videoclips inclusive, si vas a YouTube vas a ver los videoclips, sería bueno que los veas. La primera no tiene un videoclip, tiene un video lyric sencillo que yo hice, pero la segunda y la tercera sí tienen videoclips con los cantantes apareciendo, ¿no? Eso, Ah, perfecto. Pues también sería bueno cuando publique la entrevista poner los enlaces para que la gente vaya directo y también conozca de forma más rápida estos temas. Creo que genial. es lo que haría en la parte de la descripción. Continuando en 2022 saca otro tema que son Somos Eternos. Sí, correcto. ¿Cómo fue la composición de ese tema? ¿Cómo fue la inspiración? Pues esa canción surgió de una conversación que tuve con mi hija Lara. Mi hija es pequeña, bueno, tenía 8 años en aquella época. No, de hecho tenía, sí, 8 o 9, no recuerdo bien, porque ahora cumple 10, era justo en este mes. Pero lo importante es lo siguiente, que conversando con mi hija Lara, Lara me comentó que ella tuvo un sueño en la cual ella se veía como que no fuera de este planeta y se veía en una nave, ¿no? Una especie de nave espacial y como que fuera realmente de otro mundo. Y me gustó tanto eso que me contara que me conecté rápidamente con la idea de que todos los padres, todos los que somos padres y amamos a nuestros hijos, los vemos como seres enviados por la divinidad para guiarnos o para ayudarnos a enmendar nuestra vida, ¿no? Entonces, me imaginé una conversación, ella viniendo como un ángel, ¿no? Como un ser de luz, este, y yo como un ser con problemas, con dudas existenciales y diferentes, bueno, básicamente problemas existenciales y de vida, y que ella llegara a ayudarme, a ayudarme a encontrar quién realmente era y conectarme con eso, ¿no? Entonces, esta canción yo la imaginé no en versión acústica, yo me la imaginé como está en el disco Reclama tu Libertad, que es una versión metalera, pero con un hombre cantando los versos y con ella y con una mujer cantando los coros, pero no conseguía el cantante. Y como no quería postergar mucho más o dilatar mucho más lo que era el lanzamiento de la canción, le pedí a la vocalista, que es una italiana que se llama Elena Borroni, que grabe toda la canción y puse como que se la cantaba a las mujeres, porque también puede ser una canción empoderadora en cierta forma. Así que, y se la quería regalar a mi hija. Entonces la grabé
y la publiqué, ¿no? Y la canción habla, pues en una primera parte de la reencarnación, es algo que casi siempre toco. Luego habla de cómo al tomar despertar en este mundo se encontró con tantas cosas malas que lo asustaron. Y en la tercera parte es donde toma conciencia de quién realmente es y se siente en calma, ¿no? Y reconoce la llegada de este ser de luz que le dio guía. Es una canción bonita, a mí me genera mucha emoción porque me recuerda a mi hija. Y la canción salió en 30 minutos. La Wow. compuse rapidísimo, ¿no? La melodía, la letra, todo salió así, súper rápido. Lo que hace la inspiración cuando uno está motivado, ¿no? Sí, 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 eso. Es mucho más fácil componer así que cuando uno lo hace obligado. ¿Cómo nace la portada del sencillo? Pues la, si tú has visto la portada, parece una niña ahí, ¿has visto? Hay una niña. Ya, Sí, sí, el ángel. hay un ángel atrás, pero adelante hay una niña, en la del EP acústico. Ya, Sí. esa niña es mi hija y es Lara, ¿no? Al menos su rostro, porque el cuerpo no, pero el rostro sí es de mi hija Lara, que tiene el pelo así. Y la idea era que el ángel aparezca atrás porque, o sea, ella apareció en mi vida como una niña, pero yo la vinculo como si fuera este ser de luz, ¿no? Que está con los brazos abiertos. Y todo lo que está atrás, que es ese mundo mágico o místico, si quieres, que representa el universo potencial, ¿no? O sea, la potencialidad absoluta que se puede dar en el mundo o en el universo, está ahí reflejado con esos cielos, estrellas y demás. Aquí en México, cuando vemos ese tipo de imágenes, yo sinceramente pensé que se refería a que alguien había partido. La verdad, sinceramente, no he escuchado el tema. Yo sé. De hecho, yo también lo pensé cuando lo vi, pero sí. Pero no, pero qué bueno que me lo preguntas porque la idea en verdad era que sea más que esté ahí y reflejaba. Pero sí, parece que se le estuviera llevando el ángel, ¿no? Sí. Ya brincando a este año, presenta su disco más reciente, Reclama tu libertad. ¿Cómo fue la composición de estos temas? ¿Cómo surge la inspiración para generar otra vez un disco completo? Pues mira, yo estaba empezando a componer lo que sería el disco de la historia andina, ¿sí? El disco completo, o sea, la continuación del EP Taque Orco Wahai. Pero cuando empecé a componerlo, me conecté con una idea, con un deseo muy grande de hacer un disco que no tuviera nada que ver con la saga, con la historia, y donde yo pudiera trabajar canciones de forma independiente con mensajes que yo quisiera compartir a nivel personal, ¿no? Entonces, la verdad me dejé llevar por eso y decidí dejar de lado la historia y empezar a componer directamente esas canciones, ¿no? Y muchas salieron muy fácilmente. Tomé algunas que ya estaban como valor. Lo que pasa es que me interesaba que todo el disco tuviera un estilo más bien de hard rock melódico y no tanto de heavy metal o power metal. Así que todas las canciones más o menos son suaves en ese sentido. Y me tomé el trabajo y el gusto de escribir lo que quería a nivel de letra, ¿no? Entonces hay algunas que son un poco más polémicas que otras, pero en el fondo son todas empoderadoras, ¿no? Para mí ese disco representa mi legado, José. Si mañana desaparezco de este planeta, yo espero que ese disco pueda compartir algún mensaje que a alguna persona le haga bien. Y con eso me doy por bien servido, ¿no? Ir y Sacrificio, o sea, digamos, la saga a mí me encanta, me emociona, pero son historias de ficción, que también hay, ojo, también hay elementos que buscan despertar la conciencia y sobre todo en el último libro, en el último de las tres historias, pero el Reclama tu libertad es donde yo me di el gusto de poder compartir más abiertamente mi forma de ver la vida. Qué profundo. Eh, no, es que estoy maravillado porque este tipo de reflexiones al momento de componer es muy raro que un músico te comparta tanta parte de su inspiración en estos puntos y de verdad es increíble. Creo que no soy más como de escuchar la música de metal de Europa, sinceramente, pero le voy a poner mucha atención a su música. La verdad, le voy a poner mucha atención a su música porque hay una magia en sus composiciones que son muy llamativas y voy a estar, pues se tiene un nuevo fan. Así de sencillo, así de corto. Qué padre tener la oportunidad de estar hablando con el creador y de verdad es muy llamativo, es muy Pues pues a él. conocer un creador con ese estilo también es impresionante y de verdad muchas felicidades por los trabajos que ha compuesto. Muchas gracias. ¿Cómo nace la portada de Reclama tu libertad?
Pues inicialmente yo quería una portada minimalista y me imaginaba simplemente una mano como abierta, ¿no? Una mano abierta puede significar muchísimas cosas, ¿no? Pero como que te están dando, ojo, y no es la mano de Dios, porque muchos me preguntan, y sé que parece música cristiana, no es música cristiana. En todo caso, podría ser música espiritual, pero no es música cristiana. Y le tengo mucho respeto a la música cristiana, por cierto. De hecho, hay bandas buenísimas, ¿no? Entonces, mi idea era que sea una mano como que te está invitando a que la tomes para liberarte, ¿no? De alguna forma. Entonces, era algo sencillo, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho el color azul, me gusta mucho el cielo, ¿no? Es algo que a mí, más que la noche me gusta el día. Entonces le pedí a este diseñador que me haga una portada en la cual se vea como una mano que te invita y que de alguna manera se represente como uno rompe, no cadenas, pero él puso cadenas, era como uno pueda liberarse, ¿no? No le di mucha información, la verdad, él propuso eso con las nubes y me pareció buenísimo. Lo único que parece un poco portada de CD cristiano y no es que me moleste, pero muchas veces me preguntan si es música cristiana y bueno, ya me hace pensar un poquito, ¿no? De repente. O sea, no quisiera que me etiqueten como música cristiana porque no, no es la idea. Así es como nace la portada. Y qué bonita, me gusta mucho. Muy llamativa también con los elementos que tiene de las cadenas. Sí, Y como, eh, como une esa, lo de las cadenas con la mano, con el cielo, es muy llamativa también. sí, sí, la hizo Beto Herbias, muy, muy buen diseñador. De este álbum, ¿cuál fue la canción que más tiempo le costó componer? Pues la balada que se llama Eres tú. Es una balada que me costó componerla varios días. Lo que pasa es que yo no me suelo demorar mucho en las composiciones. Claro, 30 minutos me ha pasado pocas veces, pero el resto de las canciones las suelo hacer en 2 días máximo, ¿no? Pero esta me tomó como una semana, por lo menos. Eh, y me costó porque, la verdad, si bien sentía la canción, primero me costó mucho escribir la letra. Yo no estoy acostumbrado a hacer letras románticas. Y yo quería que esta canción transmita, o sea, presenta el amor como algo positivo, no como algo de pena o de tristeza, sino quería que la gente al escucharla se conecte con una emoción positiva, ¿no? Y uno podría hasta dedicársela a sus seres queridos, aunque no sean pareja. Pero claro, hay palabras que vinculan más a la pareja. Esta canción se la hice a mi pareja. Se estaba yendo de viaje un par de meses y que quería, pues la verdad, le había hecho una canción a mi hijo, le había hecho una canción a mi hija y le quería hacer una canción a mi pareja también. Entonces aproveché que se fue de viaje para hacer la composición porque yo quería que presentarle la canción cuando ella regrese y la escuche ya grabada. Así que empecé con la canción, pero me costó mucho hacer la letra. La melodía no tanto, para las melodías tengo bastante facilidad, pero de repente la secuencia de acordes sí me costó un poco, porque quería hacer algo un poco más pensado. Esa es la canción que más me costó, pero me gusta mucho cómo quedó el trabajo de producción que le hizo Andy Warner, que es un ruso, por cierto, de maravilla, ¿no? Solo que no es tan metalera, o sea, de hecho es la más suave de todas porque no tiene guitarras tan distorsionadas y la canción solamente hay una parte en el medio que levanta la voz, pero todo lo demás es más que todo una balada, parece una canción de Cristian Castro de las canciones antiguas que tienen. Eh, pero bueno, me gusta mucho. Esa fue la que más me costó. Las demás, bueno, Soy tu creación. Me costó la melodía porque esa canción Soy tu creación, yo le pedí el apoyo a Lucky Sparks, el guitarrista, que él me presente una estructura. O sea, en otras canciones yo hago la melodía y la base de las canciones y la entrego para que ellos lo trabajen, pero en el caso de Soy tu creación, le pedí que él me haga una propuesta porque me gustó mucho cómo toca. Entonces él me dio ya la estructura, yo tenía que crear la melodía en los espacios que me quedaban libres. Y como no estaba acostumbrado a trabajar de esa forma, me costó hacer esa melodía, pero también salió bien. ¿Cómo fue que decidió el orden de las canciones en el álbum? Em, pues es una buena pregunta. Te voy a ser muy sincero. O sea, más que si bien la temática es importante, en este caso me dejé llevar más por el oído. Me interesaba que hubiera una progresión natural, que fuera fácil escuchar una canción al terminarla y encontrar la siguiente que sea como que te eleva un poco más, o sea, o que fuera un cambio que te permitiera generar interés en querer seguir escuchando, ¿no? Es como un libro, con un buen libro, termina un libro de una forma y la forma en la que inicia el siguiente capítulo uno quiere seguir leyendo. Así que lo mismo pasó con Ir y Sacrificio. En Ir y Sacrificio sí hay una historia, pero también la forma en la que están trabajadas las canciones y cómo terminan y cómo inician, yo lo hice muy, muy estratégicamente, o sea, sabía lo que quería comunicar, también a nivel musical. Entonces, con este disco fue algo parecido, así que
como que estuve buscando combinaciones que me permitieran sentir que fluía, al menos para mí. Esa fue el principal criterio que utilicé para poder elegir el orden, ¿no? Pero también tiene que ver con la letra un poco, porque en el fondo es un disco que promueve el despertar de la conciencia, ¿no? Entonces, desde cosas un poco más mundanas va subiendo, ¿no? Y también le puse una historia, la canción también tiene una historia detrás, no es una historia épica, es una historia más común, con lo que mucha gente se puede identificar. Lo puse como un adicional, ¿no? Pero no es que compuse las canciones pensando en la historia salió después. Primero hice las canciones. ¿Cuál fue la canción que más disfrutó componer de este álbum? De hecho, y es mi favorita, se llama Somos Uno, ¿no? Es una canción que también la hice en media hora, muy rápido, y la hice después de haber peleado con mi pareja. Estaba yo como triste, tomé la guitarra y yo pensé que saldría una canción triste, pero la verdad salió una canción positiva y me gustó muchísimo, ¿no? Y es una canción especial para mí porque aparte de que ya planteé algunas cosas poco más directas sobre lo que creo respecto a la vida, me di el gusto de no ponerle un coro. No es que me molesten los coros, a mí me gustan los coros o estribillos, pero se me ocurrió más que estribillo ponerle una melodía vocal simplemente, ¿no? Entonces, que transmite un sentimiento. Entonces, para mí esa canción, al menos a mí, me transmite mucha emoción. Y cuando hicimos los arreglos, pedí sobre todo mucho trabajo en la creación de arreglos de strings que acompañen a esa melodía del estribillo que no tiene letra, porque es la parte para mí más profunda, ¿no? Entonces, esa canción la disfruté muchísimo en componer y en el proceso de producción y cuando lo escucho ahora es mi favorita del disco, es la menos comercial. Bueno, ojos, es muy fácil de escuchar, pero no es bueno, no creo que sea la que la mayoría de la gente escuche con más atención. Pero esa es mi favorita, Somos Uno. Ya para ir concluyendo la entrevista, ¿qué sigue para Memorias de un Despertar? Bueno, esa pregunta me encanta porque justo el día de hace 3 o 4 días terminé de escribir los 2 libros restantes, o sea, la saga completa, ya está. O sea, Ir y Sacrificio es el libro del medio. El primer libro se va a llamar Ir y Traición, que es donde se presenta la historia andina, ¿no? Pero yo quería asegurarme, porque digamos, de acá a 2 años de repente algo pasa y no completo la saga, quería estar tranquilo de que la saga se complete, ¿no? Entonces yo ya tenía la historia para lo que sería el tercer libro. O sea, la primera historia sí se basó mucho en lo que mi amigo Pepe Lucho propuso y con algunas modificaciones que le hice. Pero la tercera historia ya la hice yo directamente. Entonces lo que hice fue trabajarla, redactarla. Los he trabajado en paralelo porque me interesa que haya un vínculo. Y en el tercer libro es el que más me gusta porque hay muchas cosas inesperadas que van a surgir que uno ni se imagina. O sea, después de leer el uno y el 2 uno ni se imagina lo que viene después. Entonces me tomé trabajo de dedicarle ya buen tiempo a escribirlos y ya los terminé. Son libros cortos, son libros que se leen en 1 hora y cuarto, no son libros extensos. Me gustan las cosas cortas. Entonces, lo que se viene es, primero que todo, la formación de la banda. Estamos en proceso de formar la banda, dar un primer concierto el 30 de septiembre, que eso es como lo que me tiene un poco ocupado, pero como yo por ahora no estoy tocando, sin embargo, el próximo año sí ya pienso unirme a la banda tocando, voy a practicar para tocar. Pero lo otro es que ya voy a lanzar el libro que sería para el álbum número 3 que se llama Ir y Traición. Lo voy a lanzar este año de todas maneras, y también voy a iniciar la composición. De hecho, antes que tú me mandes el mensaje para conectarnos, estaba trabajando en la primera canción, ¿no? Que ya tengo la melodía, estoy avanzando con eso. Entonces, estoy empezando en la composición de lo que sería el tercer álbum, que explicaría la historia de Ir y Traición. Y ya, pues, el tercer libro lo voy a publicar posiblemente el próximo año. Y la composición, bueno, todo eso va a demorar porque las composiciones ahora sí me voy a tomar un tiempo porque también tiene un costo que tengo que esperar para juntar el dinero para todo eso. Pero el próximo año esperaría lanzar el siguiente álbum. Así que eso es lo que viene para Memoria un Despertar. Solo decía que hay bastante para compartir. No, pues ojalá llegue muy pronto ese nuevo libro y esas nuevas canciones que yo sé que van a ser todo un éxito para usted. Y de verdad que padre este estilo de música que creo que hacía falta en el medio del metal. Y, y pues le deseo de verdad de corazón el mayor de los éxitos con este trabajo que está haciendo. Muchas gracias, José, y gracias por la entrevista, por estas preguntas que me has dicho que no me las han hecho antes.
y la verdad las valoro muchísimo. Gracias por ello y también te felicito por estar componiendo canciones y adelante con ellas. No permitas que nada te impida sacarlas a la luz y darles vida. No, muchas gracias. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a sus seguidores? Pues a los seguidores que nos han estado escuchando, que nos han apoyado en el tiempo, muchas gracias por ello. Sus palabras, sus mensajes, personalmente las respondo siempre y me pone muy contento saber que la música, que al inicio uno lo hace siempre por uno mismo, pueda gustarle a más personas, eso obviamente nos anima para seguir avanzando. Eh, Memorias de un despertar para mí representa la posibilidad máxima de expresar mi creatividad y mi pensamiento y me pone muy feliz poder hacerlo y que tenga acogida. Todavía no somos muy conocidos, pero confío en que vamos a ir siendo cada vez más conocidos. Así que a quienes no nos conocen, invitarlos a que nos escuchen, que nos den la oportunidad, que escuchen Ir y Sacrificio para comenzar. Y bueno, si les gusta, sigan compartiéndolo con los demás. Y gracias nuevamente a ti, sobre todo José, por este tiempo. Disfruté muchísimo la entrevista, créeme, porque esas preguntas que me has hecho me permitieron hablar de cosas que normalmente no me preguntan. Y eso es lo que siempre he querido comentar. Gracias a ti y saludos a todos. No, al contrario, muchísimas gracias a usted por su tiempo, por respondernos nuestras dudas. Es un privilegio siempre el poder conocer bandas de diversos países. No había tenido la oportunidad de acercarme a la cultura de Perú y de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad y por su tiempo. Gracias, José. Hasta una Si próxima. gusta compartirnos sus redes para terminar. Sí, claro que sí. Instagram es Instagram y YouTube sería @memorias de un despertar, todo junto. Y Facebook, como perdí el fanpage que tenía antes, ahora es @MDUD oficial. MDUD oficial. Eso es Facebook. Entonces estamos en los tres. TikTok también es @memorias de un despertar. Esas son nuestras redes sociales. Y la página web, memoriasdeundespertar.com. Invitamos a nuestra comunidad de Ojo con el Metal a conocer más del trabajo de Memorias de un Despertar. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos seguir en contacto con usted y conocer un poco más de la banda y ver lo que va a presentar para el próximo año muy pronto. Muchas Muchas gracias. gracias por todo y si les gustó esta entrevista, suscríbanse, dejen su like y muy pronto van a tener novedades de Ojo con el Metal. Buenas noches allá en Perú. Muchas gracias. Chao.